Relatos bajo la oscuridad de la noche. Rufina Martínez había nacido en un seno familiar muy humilde. El dinero que ganaba su madre haciendo casas apenas alcanzaba para mantenerla a ella y a sus 4 hermanos menores. Su padre se había convertido en un alcohólico y vagabundo que, en un día de esos de borrachera, había salido a merodear por la madrugada y nunca más regresó. Los había abandonado a su suerte. Conforme los pequeños iban creciendo, las necesidades económicas también iban en aumento. Rufina había tenido que abandonar la escuela y unirse a su madre a la labor del aseo para ganarse unos pesos. Vivían en una pequeña casa de lámina enchapopotada a las orillas de una colonia muy humilde de la ciudad de Sahuayo. Corría el año de 1994 y el país entero estaba sumido en una crisis financiera terrible por la devaluación de la moneda nacional. Así que, si las cosas de por sí ya eran difíciles con anterioridad, con las eventualidades que se presentaban en ese año, la situación se estaba poniendo insostenible. Maritza, al asimilar sus circunstancias, tomó una decisión que le cambiaría la vida. Te preguntarás que ¿cuál Maritza? Maritza era el nombre que Rufina había decidido adoptar para su nuevo trabajo. Y hace algún tiempo que una vecina igual de joven que ella le había invitado a trabajar en un bar allá por el crucero, a las afueras de Sahuayo. Ahí las mujeres compartían intimidad a cambio de dinero. Todo tipo de hombres recurrían a ese lugar para contratar dichas compañías, pero principalmente eran traileros, camioneros, taxistas y borrachos semanales que paraban ahí para pasar un rato de diversión. Maritza inicialmente había rechazado la invitación porque estaba segura que su situación no estaba tan mal como para vender su cuerpo, pero al final no le quedó más remedio que aceptar. Antes de su nuevo trabajo, ella nunca había consumido alcohol, pero se dio cuenta que unos traguitos de vino ayudaban a hacer más tolerable su labor. Incluso, poco a poco fue en aumento la cantidad que consumía. A veces llegaba a casa y a veces no. Había conocido la vida galante y la verdad es que no le había gustado, le había encantado. Era una mujercita muy hermosa y atractiva en ese momento, y no hacía falta mucha inteligencia para darse cuenta que sus atributos físicos aún no habían alcanzado su punto más alto de desarrollo. Era una mujer muy requerida en el bar. Incluso era de seguro que después de la hora de cerrar el lugar, seguía la parranda con los clientes que gustaban de su compañía y sus servicios. En esos nuevos jolgorios no solo había alcohol, y Maritza no se limitaba a vivir nuevas experiencias, sabores y sensaciones. Sin darse cuenta, se hizo adicta a más sustancias que ya entraban en el campo de lo ilegal. Era como si a esta mujercita le hubieran desbloqueado o encendido algo en el cerebro que, desafortunadamente, lo traía en la sangre por parte de su padre. Estaba viviendo su vida loca. Una noche de chamba en el bar como cualquier otra, uno de los traileros que eran asiduos al burdel, al calor de las copas se le hizo fácil y le invitó a viajar con él al puerto de Manzanillo, no sin antes llegar primero a la ciudad de Guadalajara a cargar. Ella, como estaba encantada con la nueva vida que llevaba, no dudó en aceptar. Los tragos iban y venían a modo de celebración por la nueva aventura que estaba a punto de emprender.
sin saber que sería la última. Es por sentido común que el volante y la bebida no se deben mezclar por ningún motivo, y esa premisa al operador del tractocamión no le espantaba. Incluso hasta hacía alarde de su pericia para conducir, estando bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Ese día ya era de madrugada. Ambos subieron al pesado vehículo y emprendieron el viaje. No pasó mucho tiempo a partir de que arrancaron. Unos 8 kilómetros aproximadamente recorrieron antes de llegar a Cojumatlán. El chofer se empezó a dormir y perdió el control del tráiler. En un área que se le conoce como la Barranca del Rayo, cerca de la desviación al Güirio, se fue hacia el precipicio, perdiendo partes y más partes del camión mientras golpeaba las grandes piedras y árboles que encontraba en su loca carrera hacia el fondo del barranco. El chofer y Maritza quedaron prensados entre los fierros retorcidos. La gran unidad por fin había puesto fin a su demencial trayecto. Por las altas horas de la noche en la que todo sucedió, no había un alma en ese tramo de carretera. Por lo tanto, nadie se dio cuenta de manera inmediata hasta que las llamas cubrieron aquella maraña de fierros doblados con Maritza y el chofer dentro. La luz que emanaba aquella escena dantesca llamó la atención de uno que otro auto que pasó por ahí, y fue de la manera que le dieron aviso a las autoridades, pero ninguna persona pudo hacer nada por ellos. Habían quedado muy en el fondo. La manera en que esas dos pobres almas descarriadas pasaron a mejor vida, estoy seguro que no los dejó descansar en paz. La muchachita, a pesar de su oficio, era muy joven. Podría decirse que ni siquiera se había terminado de desarrollar. Apenas rondaban sus 18 y pues muchas cosas por vivir le quedaron pendientes. Algún tiempo pasó después de su terrible final. Yo creo que mínimo 1 año. Varios choferes empezaron a decir que en el tramo entre Cojumatlán y la Barranca del Rayo veían a una mujer pidiendo aventón, con las mismas características de Maritza y a la misma hora en la que había sido su accidente. Yo en lo personal no creía en esas cosas, quizá porque era muy joven en ese entonces. Tenía unos 22 años de edad y apenas comenzaba mi vida laboral ya de manera formal, piloteando un taxi. Casi siempre trabajo de noche porque el tráfico es menos pesado y el ambiente es más tranquilo. Entonces, muchas veces pasé por ese lugar y no me había encontrado con tal aparición. Yo me había hecho una noviecita en Petatán, una isla a las afueras de Cojumatlán. Antes solo se llegaba en lancha, pero acababan de hacer el camino para los autos y camiones. Entonces era mucha la clientela que venía a Zaguayo a hacer sus compras semanales. Era casi seguro que todos los días tu servidor iba y venía a dicha comunidad. Mírame un día en especial, un 14 de febrero. Había decidido no trabajar ese día. Después de la hora de la comida me había encontrado a unos amigos en una tiendita y me detuve un rato con ellos. Estábamos muy a gusto tomándonos unas frías, pero yo tenía mi compromiso con mi novia, así que ya en la tarde manejé hasta Petatán. Ya de noche, yo tanteo que eran como las 10:30 más o menos. Me dispuse al regreso a mi ciudad. No te niego que un par de copas de vino tinto nos tomamos con mi novia, así que ya venía, digamos, a medio tanque. En el entroque con la carretera, a la salida de Petatán, una señorita a lo lejos me hizo la parada. De verdad que no puse atención de cómo venía vestida.
Yo traía mi taxi, pues no me costaba nada darle el aventón. Además de que ya eran casi las 11 de la noche y pues no se me hacía bien que una mujer ande sola tan tarde y sola en un lugar como la carretera. Me detuve y ella se subió a mi taxi. La luz tenue de mi unidad me dejaba ver que venía un poco sucia y despeinada, pero pues total, a mí qué me importaba. Nunca he sido de andar criticando a la gente. Buenas noches, señorita. ¿Va a Cojumatlán?, le dije. Solo asintió con su cabeza. No dijo ni media palabra. Podía ver su rímel corrido como si hubiera llorado, pero pues, ¿yo qué hacía? Solo emprendí la típica charla referente al clima y demás trivialidades, pero ella nunca contestó en todo el trayecto. Al llegar a Cojumatlán le pregunté: ¿dónde la dejo, señorita? Ella solo señaló con su mano hacia adelante. Yo seguí avanzando. Pasamos la central camionera y volví a preguntar: ¿la dejo en la central, señorita? Ella volvió a señalar de frente con su mano. En ese momento pude notar un poco más sus características. Su color de piel era pálido, gris. Dejaba ver el verde de sus venas. Sus ojos solo eran 2 manchas negras. No había pupila. En ese momento, mis pies y manos comenzaron a temblar. Un ártico frío me recorrió desde la nuca hasta los pies. De verdad que estaba muerto de miedo. Cruzamos todo Cojumatlán y ya solo quedaban tierras de cultivo y el panteón municipal. Con todas mis fuerzas y sin poder voltearla a ver, volví a preguntar: señorita, ¿en dónde la dejo? Levantó su mano de nuevo y me señaló el cementerio. Iba despacio y me orillé en la entrada del panteón. Ella solo dijo gracias con una voz tenue y bajó del taxi. Caminó algunos pasos y se desvaneció en la oscuridad de la noche. Esa noche no la he podido olvidar. Antes de eso no creí en apariciones ni en fantasmas, pero eso que me pasó no se lo deseo a nadie. Mi nombre es Daniel. Actualmente han pasado un poco más de 30 años de eso. Yo sigo manejando mi taxi y quiero aclararte que ya no llevo pasaje por esos rumbos. Dicen que si pasas por ese lugar a eso de las 3 de la mañana, es seguro que verás a Maritza y te pedirá un aventón, o quizás se suba al asiento trasero de tu vehículo. Al pasar por el panteón municipal de Cojumatlán, ella desaparecerá. La aparecida del rayo. Historia de terror escrita por Edgar Ábalos. Relatos bajo la oscuridad de la noche. Se despide. Buenas noches.